Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana estoy predicando sobre Pedro, de negar 3 veces a testigo fiel. Y el tema de hoy, vamos a estar viendo algunas ocasiones de la vida de Pedro antes de Pentecostés. Vamos a ver que Pedro es el vocero de los 12, pero también vamos a ver que Pedro llegó el momento de negar a Jesús 3 veces y finalmente Jesús le dijo: cuando vuelvas, apacienta mis ovejas. Y cuando Jesús se apareció después de la resurrección, entonces le dijo también. Vamos a empezar hoy en Juan capítulo 6. Jesús estaba predicando un poco fuerte y la Biblia dice que muchos lo dejaron, ya no seguían con ellos. Entonces, estamos en Juan capítulo 6, versículo 60. Así que muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Otra vez, versículo 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿acaso queréis iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo había de entregar, siendo uno de los 12. Vamos ahora a Mateo capítulo 16. Mateo 16, comenzando con el versículo 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta afirmación de Pedro recibió la siguiente respuesta: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede venir al Padre si no es llamado, si no es atraído por el Espíritu Santo. Entonces, le dice, siguiendo adelante: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de la autoridad de la iglesia local de recibir y de separar miembros de la congregación o del compañerismo. Ahora vamos a Mateo capítulo 16 y siguiendo adelante con el versículo 21, inmediatamente después de esta confesión, inmediatamente después que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, seguimos leyendo. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, o sea, Pedro le dice: ven acá, maestro, ven acá. Comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, Pedro está actuando en la carne. Recuerda que esto es antes del día de Pentecostés, esto es antes de recibir el Espíritu Santo. Él está con Jesús, pero todavía este es el Pedro que está en la carne y está actuando en la carne. Acaba de hacer la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora Jesús está hablando de el plan de Dios en cuanto a él,
de su muerte, sepultura, resurrección. Y entonces Pedro le dice, no te acontezca esto, cuídate, no te vaya a acontecer. Y vamos a ver entonces qué le dice Jesús. Entonces él, versículo 23, entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no piensas en lo que es de Dios, sino en lo que es de los hombres. Bueno, este es el Pedro antes, el Pedro durante el ministerio personal de Jesús, muy cambiante, arriba, abajo. Otra ocasión, ahora vamos a Mateo capítulo 17, lo que llamamos la transfiguración. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro respondiendo dijo a Jesús, Señor, bueno es que nos quedemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, y aquí una nube brillante los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jesús entonces se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Vemos entonces el Pedro cambiante y en esta ocasión es Pedro uno de los 3 que están en la transfiguración de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 18, comenzando con el versículo 21. Entonces Pedro, acercándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Pedro aquí se está pensando muy espiritual. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, no es 7, sino no lleve la cuenta. No lleve la cuenta, Pedro. Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos ahora a los últimos momentos de nuestro Señor. Vamos a Juan capítulo 13. Aquí están en la última Pascua y cuando Jesús instituye la cena del Señor. Recordemos que cuando ellos se reunieron para la última Pascua, no era la casa de nadie. O sea, nadie era anfitrión. A nadie le tocaba atender a los demás. Entonces, vemos aquí en Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto le tocaba al anfitrión de la casa, le tocaba al dueño de la casa. Pero como ninguno de ellos era dueño de la casa, porque no era la casa de ninguno de ellos, era en el aposento alto, un lugar que había sido diseñado para eso. Esto no era la casa de ninguno de ellos, entonces todos se quitaron. Jesús lo hace, para darles el ejemplo. Versículo 6, estamos en Juan 13, 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Se le fue la mano de un extremo al otro extremo. Este es el Pedro antes de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor.
Y le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados de ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dice el versículo 69, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y lo negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún te habla, te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Juan capítulo 21. Ya Jesús había resucitado. Después de estas cosas se manifestó Jesús otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y les dijo Simón Pedro, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y salieron y enseguida subieron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Y llegada ya la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red llena de peces. Y cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Les dijo Jesús, traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra y era de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y cuando hubieron comido, recuerden que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pero ahora, después de la resurrección, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijera la 3ª vez, me amas, y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Está hablando de Pedro. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, de negar 3 veces a testigo fiel. Hoy he estado predicando sobre el Pedro antes de Pentecostés, vocero de los 12. Negó a Jesús 3 veces, pero Jesús ahora le está diciendo después de su resurrección, apacienta mis ovejas. Posiblemente usted le ha fallado a Jesús.
Posiblemente ha habido un momento en su vida que usted no le fue fiel. Dios tiene un lugar para usted. Arrepiéntase, pídele perdón. Algunos dicen que después de una caída no hay manera de servir al Señor. Yo no lo encuentro así, porque yo veo aquí a Pedro, lo negó 3 veces, y Jesús le dio lugar, le dio cabida. Y vamos a ver cómo Dios va a usar a Pedro después de la resurrección, cómo Dios va a usar a Pedro después del día de Pentecostés, en el día de Pentecostés y después del día de Pentecostés. Usted ha tenido una caída, usted ha negado a Jesús, arrepiéntase, pídele perdón al Señor. Pase el proceso, porque después de una caída hay que pasar el proceso de recuperación. La caída significa que es creyente carnal, necesita crecer, necesita madurar, necesita pasar de carnal a espiritual para poder servir al Señor. Fue el proceso por el que pasó Pedro y es el proceso por el que usted también puede pasar. Usted también puede ser un héroe de la fe, creyendo y confiando y permitiendo que Dios lo use, que Dios la use para su honra y para su gloria. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que era pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, la invito para que tome esa decisión con el Señor ahora mismo. Ahí donde está, dígaselo al Señor. Y quiero saberlo. Comuníquese conmigo. Escriba a ministerioshermanowalter@gmail.com y dígame las decisiones que está tomando con el Señor. Lo espero en el programa de mañana. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cómo podemos saber si el pasaje en cuestión se nos aplica a nosotros hoy? O sea, la pregunta tiene que ver con interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Entonces voy a contestar diciendo que yo uso 2 reglas de interpretación. Y estas 2 reglas yo las inventé, son del doctor Albert Gardner. Y yo entonces uso, primeramente está la regla de interrogación sobre 5 puntos y luego está la regla de aplicación acertada. La regla de interrogación sobre 5 puntos, voy a primero citarlas y después voy a explicarlas. Número 1, ¿quién habla o escribe? Número 2, ¿con quién o acerca de quién habla o escribe? Número 3, ¿de cuál tema trata el que habla o escribe? Número 4, ¿cuándo o en qué tiempo? También se puede decir para qué tiempo habla o escribe. Y número 5, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir? O sea, ¿qué lo motivó? Esta es una respuesta tal vez a una situación. ¿Qué motivó? ¿Cuál es la ocasión? Esta es la regla de interrogación sobre 5 puntos. Voy a explicarlo. Cuando uno llega a dar testimonio, digamos a una corte, lo primero que le piden es que se identifique. Entendamos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero eso no significa que solo Dios habla en la palabra de Dios. No, ahí habla hombres malvados, hablan hombres inconversos. La Biblia contiene mentiras. Es verdad que esas mentiras fueron dichas. Entonces, primeramente, ¿quién habla o escribe? Es la primera pregunta. Entonces, o sea, identifiquemos quién está hablando. Porque muchas veces la gente dice, es que la Biblia dice, y no es Dios el que está hablando. 2, ¿con quién o acerca de quién habla o escribe? Porque es muy importante también. Puede ser Jesús el que está hablando, pero ¿con quién está hablando? ¿Está hablando con sus discípulos o está hablando con los fariseos? ¿Está aprobando o está condenando? Entonces, ¿con quién o acerca de quién habla o escribe? Ahora, de todas las preguntas, una de las más importantes es la tercera. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? Porque muchas personas cogen los textos y los sacan totalmente de su contexto y dicen otras cosas. Por ejemplo, usted puede decir que la Biblia dice que no hay Dios. ¿Cómo es eso? Sí, usted puede hacer que la Biblia diga que no hay Dios. ¿Por qué? Porque en el Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces una persona viene malintencionada y dice, bueno, la Biblia dice que no hay Dios. Lo está sacando de contexto, lo está sacando de lo que no está hablando, no está diciendo y está haciendo que diga otra cosa. Y hay muchos errores hoy porque no se están aplicando estas reglas. Son reglas científicas, son reglas lógicas. La cuarta también es importante. ¿Cuándo
o en qué tiempo, o puede ser para qué tiempo habla o escribe. A veces hay circunstancias, hay una situación especial. Entonces, ¿cuándo fue que se dijo eso? ¿Cuándo fue que se escribió? O a veces también, ¿para cuándo? Porque hay algunas profecías. Entonces, ¿para cuándo? La quinta es, ¿cuál es la ocasión? Porque a veces se está contestando una pregunta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, habla de las últimas cosas, la escatología, y entonces se le hacen 3 preguntas a nuestro Señor. No voy a entrar en eso ahora. Nada más estoy diciendo de que muchas veces, ¿cuál es la ocasión? O sea, Él está contestando una pregunta. Y eso es la razón por la que se está contestando. La segunda regla es la regla de aplicación acertada. No todo se nos aplica a nosotros hoy. Entonces, la primera parte de la regla de aplicación acertada dice que es la aplicación general de una verdad o hecho a toda persona. Ahora, cuando dice toda persona, puede ser a toda persona, incluyendo creyentes e inconversos, o puede ser a toda persona, solo creyentes. La segunda parte de la regla de aplicación acertada es la aplicación particular de una verdad o hecho a un particular o grupo particular. Por ejemplo, hay una diferencia entre las epístolas generales y las epístolas particulares. Las epístolas generales son aquellas que son dirigidas a todos los creyentes. Por ejemplo, epístolas generales son las de Pedro, las de Juan, la de Santiago, son epístolas generales. Las epístolas de Pablo son específicas. Fue dirigida a los romanos, fue dirigida a la iglesia de Corinto, fue dirigida a la iglesia de Galacia, fue dirigida a la iglesia de Colosas. Entonces son epístolas particulares y hay que aplicarlas en una forma particular porque está siendo dirigida a una iglesia local independiente, autónoma y soberana. Y no se aplica necesariamente a todo el mundo. Entonces, la aplicación general es para todos. Puede ser para todo el mundo, aunque generalmente no es para todo el mundo, incluyendo inconversos, sino que es para todo el mundo, generalmente creyentes, aunque ciertamente hay algunas partes que sí, también es todo el mundo, incluyendo inconversos. Por ejemplo, Juan 3:16 es para todo el mundo, porque de tal manera, digámoslo juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo murió por el mundo entero. Los que creen son los que se salvan. Entonces ahí está la aplicación general y la aplicación particular. Y tenemos también en Hechos 2:38, donde dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, arrepentíos es de aplicación general. ¿Quién se debe arrepentir? Todo el mundo. Pero ¿quién se debe bautizar? Los que creen. Por eso encontramos arrepentíos en el plural. Le encontramos y bautícese cada uno de vosotros en el singular. Porque todo el mundo se debe arrepentir, pero se deben bautizar solamente los que realmente creen. Estas reglas a mí me ayudan para poder interpretar la palabra de Dios. Ahora, recordemos que ninguna palabra de Dios puede ser interpretada y aplicada correctamente si no estamos permitiendo que la unción del Espíritu Santo se nos aplique. La unción del Espíritu Santo está para todo creyente. Usted la tiene si es creyente, yo la tengo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Juan le llama la unción. Es la unción del Espíritu Santo sobre el creyente para que pueda entender y aplicar la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos equipados para poder entender y aplicar la palabra de Dios y ver, ¿esto se aplica hoy o no se aplica hoy? Si me aplica a mí o solamente se aplicó a ciertas personas. Y aplicando estas reglas y permitiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, entonces vamos a poder entender y aplicar la palabra de Dios. Por cierto, ¿ya leyó la palabra de Dios hoy? Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Salmo 119, 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Luego el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pasemos tiempo con el Señor cada día, preferiblemente por la mañana, y luego estar meditando en ella durante el transcurso del día. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa
Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.